Hola, amigos y enemigos. Aquí en España, donde me encuentro, son las 22:58. O sea, las 10:58 p.m., casi las 11 de la noche. Del día jueves 23 de enero, 29 de enero de 2026. De 2026. Hola América, hola Europa, hola mundo. Bueno, esta madrugada del día de hoy, grabé un video sobre Rusia, ¿no? Sé que no les interesa mucho porque lo que quieren son escándalos y vainas así. Bueno, pero era necesario grabar ese video de Rusia antes de Putin, un resumen de la Rusia antes de Putin, incluyendo la Rusia de los zares, la Unión Soviética, y incluyendo, por supuesto, a Gorbachev, a Yeltsin y mencionando a Putin. Y para hoy dejé la Rusia de Putin. En el último video antes de este, yo decía que en 1996 Yeltsin se encontraba con una salud muy delicada. Una popularidad en picada y una oposición al alza de los comunistas, del Partido Comunista. Ahora, a pesar de eso, Yeltsin logra obtener la presidencia de Rusia con el 54% de los votos. Estamos hablando, repito, de 1996. Luego, Rusia sufre una grave crisis financiera en el verano de 1998. Y una fuerte devaluación, decide hacer una fuerte devaluación del rublo frente al dólar, lo cual incrementa las exportaciones y recupera rápidamente la economía rusa. Sin embargo, en 1999, Yeltsin anuncia su dimisión al cargo de presidente y encomendó como presidente interino, hasta que hubiese de nuevo elecciones, a un desconocido Vladimir Putin, que era su primer ministro. Putin aparece aquí por primera vez con cierta relevancia porque se convierte en 1999 en presidente interino de Rusia. Y Yeltsin, como dije en el video anterior, muere en 2007 a la edad de 76 años. Si hubiese bebido menos vodka, hubiese durado más. Bueno. Vladimir Putin domina la política rusa desde 1999. Igual que el chavismo domina la política venezolana desde 1999. Siguen las coincidencias, ¿no? Putin fue presidente de Rusia durante 2 mandatos, habiendo triunfado en las elecciones presidenciales del año 2000 y de 2004. Luego, la ley electoral y la constitución rusa prohibían un tercer mandato de la misma persona, ¿no? Entonces, no podía presentarse un tercer mandato sin reformar la constitución. Y entonces, en 2008, decide apoyar la candidatura de un joven colaborador de él, Dmitry Medvedev. Nunca he sabido cómo pronunciarlo. Medvedev. Y Dmitry, así es más fácil llamándolo Dmitry, ¿no? Es elegido presidente y coloca como primer ministro a Putin.
Mientras tanto se modifica la Constitución, ¿no? Luego Putin recupera las elecciones, la presidencia en las elecciones de 2012 y vuelve a ganar las elecciones en 2018. Y seguimos con Putin. Ahora, Putin fue a Venezuela, lo recordamos, ¿no? Yo recuerdo sobre todo la visita de Dmitry Medvedev, o como se pronuncia, porque Chávez dice aquí, Chávez en una rueda de prensa con Venezuela, con él y con, vamos a tratar de pronunciarlo, y con Medvedev, o Medvedev, Chávez, como acostumbraba, lo tuteó y dijo, bueno, aquí tenemos a Dmitry, y lo que me dio mucha risa es que Medvedev, o como se llame, que es muy serio, tiene una apariencia de ser muy serio y poco bromista, ¿no? Más bromista es Putin, que tampoco lo es mucho. Entonces, Medvedev, cuando Putin le dice, aquí está Dmitry, Medvedev le dice a Chávez, bueno, y aquí está Hugo. Bueno, entonces, Putin ha gobernado desde el 99. El periodo que gobernó Dmitry, con Putin de primer ministro, ese gobierno era de Putin. Es nueva. Qué bonita, ¿no? Café. Yo no hacía ruido al tomar café. Yo era muy fina en Venezuela y antes de la perdición del país. Hoy en día hablo con la boca llena, hago ese ruidito al sorber el café porque es más sabroso. Me he vuelto más popular. Mis costumbres ya son más populares, por no decir otra cosa. Bueno, ¿quién era Putin? Putin se había formado en el KGB, el servicio secreto soviético. Además era abogado, graduado con honores, si no recuerdo mal, en la Universidad de San Petersburgo. En 1998, Yeltsin lo puso al frente del FSB, que es el nuevo servicio secreto ruso. FSB. Y simultáneamente Yeltsin lo colocó como secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia. Estos dos cargos de presidente del Servicio Secreto Ruso, ¿no? Y secretario del Consejo de Seguridad Nacional Rusa, son cargos que Putin abandonó para convertirse en primer ministro en el verano de 1999. Y después de ser primer ministro y en ese mismo año se convierte en presidente interino de Rusia. Putin daba la imagen de un hombre enérgico, un macho alfa, es la imagen que da. Y desde un primer momento decidió tomar cartas en la relación con Chechenia, que tantos problemas había causado en el pasado, ¿no? A sus antecesores, ¿no? Ahora, Rusia, desde el mandato de Putin y antes de la guerra con Ucrania, pues gozó de estabilidad política y desarrollo económico, en contraste con las dificultades que tuvo Yeltsin en los años 90. Es que a Yeltsin le tocó una parte más difícil, ¿no? La transición a la economía de mercado, las reformas económicas, ¿no? Ahora,
esto del interior de Rusia. Ahora, en su política exterior, Putin desarrolló un gran autoritarismo, cosa que no había hecho Yeltsin, ¿no? Y esto preocupó poco a la mayoría de los rusos, porque estaban sobre todo preocupados y observando pues la economía, que era, o como decía un profesor mío, estaban los rusos, los ciudadanos de a pie, estaban más preocupados por la microeconomía, que es la economía de cada día, de las amas de casa y de los amos de casa, que de asuntos de política exterior, ¿no? Pero Putin mostró un creciente autoritarismo y también hacia dentro de Rusia, ¿no? Pero al principio los rusos no lo notaron tanto, ¿no? Y la política exterior de Putin estaba orientada a que Rusia recuperara su posición de gran potencia. Y eso contribuyó a su popularidad, porque el ruso promedio estaba acostumbrado que aunque pasara hambre, su país era una potencia. Yo prefiero no pasar hambre y no ser potencia. Entonces, en 1999 viene la Segunda Guerra de Chechenia. Recuerden que entre Chechenia y Rusia lo que había era un acuerdo de paz momentáneo, ¿no? En el 99 se reanuda la guerra en Chechenia, aunque algunos autores la llaman la Segunda Guerra de Chechenia, pero es la continuación de la otra, ¿no? Ahora, en contraste con la primera fase del conflicto, que fue muy impopular en Rusia, como vimos en el video anterior, durante esta nueva fase la opinión pública apoyó la actuación del gobierno. A pesar de las bajas que sufrieron las tropas rusas y de las atrocidades que cometieron. A ello contribuyó sobre todo la actuación de los rebeldes chechenos, que se hicieron odiosos a los ojos del ruso promedio a través de un cambio de discurso oficial por parte de Putin, que permeó rápidamente en los medios de comunicación y en la opinión pública. El acuerdo firmado en 1997 por Yeltsin y el nuevo presidente checheno había establecido un plazo de 4 años para llegar a una solución definitiva. Los 4 años no se cumplieron porque a los 2 años se reanuda la guerra, en el 99, como ya dije. Bueno, en estos 2 años sin guerra, Chechenia mantuvo una independencia de hecho, de facto, al tiempo que se hundía en el caos y aumentaba la criminalidad, especialmente los secuestros. Por otra parte, creció la influencia dentro de Chechenia del islamismo y se adoptó la Sharia, la ley islámica tradicional. Como ustedes deberían saber, Putin odia el islamismo, ha combatido la yihad islámica no solo en Rusia, sino también en Europa, ayudó mucho a Europa, de ahí que yo en este canal y en los primeros videos de este canal, hace unos 4 años, 3 años, yo defendía a Putin porque nos protegía del terrorismo. Entonces, en Chechenia, adentro, se crece la influencia del islamismo y adoptan para colmo la Sharia, la ley islámica tradicional, mujeres tapadas, etcétera, ¿no? Y la Sharia implicaba también castigos corporales, amputaciones. A usted no obedece, le cortamos el brazo. Amputaciones y ejecuciones públicas. El más radical de los líderes islamistas de Chechenia era Basayev, que aspiraba a crear un Estado islámico en Chechenia. Por supuesto, esto Putin no lo iba a tolerar, ¿no? Que no solo incluyera Chechenia, sino todo el norte del Cáucaso.
En agosto de 1999, una columna chechena encabezada por Basayev invadió la vecina región de Dagestán, pero fue desalojada por las tropas rusas tras duros combates. Pero lo que más indignó a la opinión pública rusa fueron varios atentados terroristas indiscriminados, como suelen ser los que hace esta gente, ¿no? Incluida, por ejemplo, la destrucción en plena noche de 2 edificios de viviendas en Moscú. Repito, la destrucción en plena noche de 2 edificios de viviendas en Moscú. Acto terrorista de los yihadistas islámicos de Chechenia. Eso produjo más de 200 personas muertas. Entonces Putin ordena un ataque contra Chechenia que tuvo en la opinión pública rusa por popularidad, o sea, la opinión pública rusa fue favorable a que Putin le declarara la guerra nuevamente a Chechenia. Las tropas rusas actuaron con más eficacia que 5 años antes, cuando gobernaba Yeltsin, ¿no? En que los chechenos recurrieron a métodos terroristas copiados del Oriente Medio, como los atentados suicidas cometidos a veces por mujeres, porque pasan más desapercibidas, ¿no? Los más terribles, estando ya Putin en el poder, fueron la toma de rehenes por parte de terroristas chechenos islamistas, la toma de rehenes en un teatro de Moscú en el año 2002 y en una escuela de Beslan en el año 2004, que provocaron numerosas víctimas. Como ustedes pueden ver, los chechenos no son unos angelitos. Los dramáticos métodos antiterroristas rusos terminaron, sin embargo, por ser eficaces. Y una cierta paz ha retornado a Chechenia bajo un despótico gobierno local fiel a Putin. Con tal de que tu gobierno sea fiel a Putin, hacia adentro haz lo que tú quieras. El Estado ruso en el siglo XXI. Porque Putin empieza en el último año del siglo XX, 1999. En las elecciones parlamentarias celebradas en 2003, el partido apoyado por Putin, llamado Rusia Unida, el partido que apoya a Putin y que apoya a Putin, Rusia Unida, logró más de 2/3 de los escaños del Parlamento. Comunistas y nacionalistas lograron una representación minoritaria, mientras que los liberales, divididos e identificados por la opinión pública con las dificultades de los años 90, recuerden que los liberales gobernaron con Yeltsin, que gobernó con muchísimos liberales tecnócratas, ¿no? Entonces, la opinión pública recordaba los años 90 como muy duros y eso hizo que los liberales obtuviesen unos pésimos resultados en las elecciones parlamentarias del año 2003. Ahora, se notaba que había desánimo porque la abstención fue muy alta. Mucha gente no fue a votar a estas elecciones legislativas. En las elecciones presidenciales del año siguiente, el año 2004, Putin obtuvo un triunfo rotundo al recibir 71% de los votos. Putin tenía realmente el apoyo de la mayoría de los ciudadanos rusos, que mostraban escasa confianza en la oposición, pero esta se vio también perjudicada por el creciente autoritarismo del régimen. Por ejemplo,
hubo un retroceso en la libertad de prensa con Putin. ¿Les suena? ¿Les suena Venezuela? Bueno, las cadenas televisivas contrarias a Putin pasaron a manos de propietarios más favorables. ¿Les suena? ¿Les suena? Globovisión, Radio Caracas, ¿no? Propietarios más favorables al poder de Putin, ¿no? También hubo mucha corrupción y asesinatos políticos. El asesinato o el caso que tuvo más eco ha sido el de Ana Politkovskaya. Yo leí una biografía de ella hace mucho. Tenía yo muy pocos años en España. Fue muy famoso este caso, ¿no? Entonces, el caso que más eco tuvo en la prensa internacional fue el de Ana Politkovskaya, una periodista asesinada en el año 2006, que se había distinguido por sus críticas al régimen de Putin y denunciaba los crímenes cometidos por las autoridades en Chechenia, en esa Chechenia que tenía un títere de Putin al frente, ¿no? Su muerte, sin embargo, no causó gran conmoción dentro de Rusia. La conmoción fue en Europa y en el resto del mundo. Ana Politkovskaya. Ahora, la extensión y la diversidad de Rusia hacen que el reforzamiento del aparato central del Estado no signifique necesariamente un efectivo control del poder local. Un país tan grande, tener el control total es difícil. En los años 90, recuerden, con Yeltsin, los gobiernos regionales adquirieron una gran autonomía real. Es que Yeltsin los favoreció, les dio más poder, porque desde Moscú no se puede gobernar eficazmente un territorio tan vasto. ¿Me estás viendo, Vanessa? Hago ruido al tomar el café. ¿Me sigues viendo, Vanessa? Bueno, ahora, en algunos casos, esto de darle poder a los gobiernos regionales que hizo Yeltsin, ¿no?, favoreció la corrupción y la arbitrariedad de los gobiernos locales, ¿no? Ahora, durante la era de Putin se ha producido, sin embargo, una recentralización. Centralizar la mayor cantidad de poder posible en Moscú. Pero la corrupción no ha disminuido y tampoco la ausencia de una justicia imparcial. No se ha destacado la Rusia de Putin por tener una justicia imparcial. La mayoría de los observadores extranjeros han llegado a la conclusión de que el sistema político ruso no es democrático, aunque en el papel lo es, ¿no?, sino autoritario. Pero hay que destacar que la Rusia de Putin es un país mucho más libre que la antigua Unión Soviética. Eso hay que tenerlo en cuenta. En las elecciones parlamentarias del año 2011, el triunfo de Rusia Unida, el partido de Putin, se produjo por un margen más reducido. Y las protestas por un supuesto fraude electoral. Qué raro, ¿no? Me suena. Congregaron estas protestas a decenas de miles de manifestantes. Sin embargo, esto no significó que la población rusa en general comenzara a rechazar las prácticas autoritarias y corruptas del régimen de Putin. La vuelta a la presidencia de la Federación Rusa en 2012 por parte de Putin, luego de que Dmitry le hizo el favor de gobernar por él, aunque en realidad gobernaba Putin. Bueno, esta vuelta de Putin a la presidencia en 2012 se produce con el apoyo de una amplia mayoría. Gana las elecciones con el 63,60%, lo que representó para Putin el definitivo respaldo popular hacia una trayectoria que formaliza las estructuras de un verdadero régimen político.
En las siguientes elecciones presidenciales, las de 2018, Putin aumentó ese respaldo hasta un 76,69%, prácticamente casi un 80% de los votos. Y se evidenció el apoyo explícito de la sociedad rusa a un régimen personalista como el de Putin. Pero no podemos mentir. Hay gente que para descalificar a Putin miente. No. Putin ha tenido un apoyo popular y unos porcentajes de votos en las elecciones impresionantes. Ahora con la guerra de Ucrania no se sabe. Nos han cortado la señal de Russia Today. A pocas horas del ataque de Rusia a Ucrania nos cortaron la señal de Russia Today. En Europa, quiero decir, nos bloquearon todas las webs de noticias rusas. Y entonces actualmente no sabemos qué pasa dentro de Rusia, no sabemos si el pueblo ruso está a favor o en contra de lo que Rusia ha hecho en Ucrania. A partir del 2022 no hay información. Bueno, pero estamos en el 2018. Ahora, el sistema personalista de Putin se basa sobre todo en 4 elementos fundamentales. El primero, control absoluto de las instituciones estatales, de las instituciones del Estado. Eso incluye el ejercido a través de la prevalencia del partido Rusia Unida, el partido de Putin, que tiende a identificarse con el Estado. O sea, el partido de Putin, Rusia Unida, se confunde con el Estado ruso, ¿no? Entonces, primer elemento del régimen presidencialista de Putin: control absoluto de las instituciones del Estado. Esto les suena, ¿no? Les suena a Venezuela, ¿no? Segundo elemento: libertad limitada dentro de un orden social establecido. ¿Esto qué quiere decir? Restablecimiento de valores tradicionales con el apoyo de la jerarquía de la Iglesia cristiana ortodoxa, ¿no? Control indirecto de los medios de comunicación y limitaciones en las redes sociales. Este es el segundo pilar sobre el que se basa el régimen presidencialista de Putin. Repito, libertad limitada dentro de un orden social establecido. Control indirecto de los medios de comunicación y regulación, control de las redes sociales. El tercer elemento, desarrollo económico con efectistas muestras de enriquecimiento, para que la gente vea que Rusia es rica. A pesar de que a partir de 2017 los índices muestran un retroceso significativo en la creación de riqueza, es decir, la creación de valor agregado. Y en cuarto lugar, una proyección exterior con la recuperación del estatus de gran potencia. Sin duda, Putin ha vuelto a colocar a Rusia en ese estatus, el de gran potencia. Una de las 3 grandes potencias que dominan el mundo: Estados Unidos, China y Rusia. La política exterior de Putin se basa, o él se la toma como el presidente de una potencia. La desaparición de la Unión Soviética supuso no solo una colosal merma de influencia exterior. O sea, cuando la URSS se desploma, la influencia que la URSS tenía en el mundo disminuye. También produce una merma de influencia exterior la desaparición del antiguo imperio zarista. O sea, la proyección exterior de Rusia se pierde, en primer lugar, con la pérdida del imperio zarista, reemplazado por la URSS,
y luego se termina de perder con la desaparición de la URSS, ¿no? Pero Putin convierte a Rusia de nuevo en una potencia. A pesar de la definitiva pérdida del carácter de líder ideológico por parte considerable de la humanidad, o sea, ya a Putin no se lo considera un líder comunista ni un líder de un socialismo real, ¿no? Se le considera un líder autoritario, ¿no? El elemento ideológico ayudaba a que la Unión Soviética tuviese su papel de potencia, ¿no? Putin lo ha logrado sin ese elemento ideológico. Entonces, la Rusia de Putin trata de revertir ambos procesos. Y esto es complicado porque Putin, según los analistas políticos, quiere que Rusia vuelva a ser grande, la gran Rusia imperial de los zares, pero también la gran Unión Soviética. Las dos cosas, ¿no? Lo cual no puede ser. Zarista no volverá a ser. Y una unión de repúblicas socialistas soviéticas, en este momento, eso no lo piensa nadie, ¿no? Pero bueno, el mundo da muchas vueltas. Eso sí, si ocurre de nuevo, no estaré yo en este mundo. Bueno, por una parte, Putin que quería o quiere recuperar el prestigio y la capacidad de influencia en una geopolítica mundial en transformación, y lo está haciendo. O sea, está jugando sus cartas geopolíticas. Por otra parte, quiere revertir la dinámica centrífuga, incrementando su presencia en las repúblicas anteriormente integradas en la Unión Soviética, o incluso ejecutando actuaciones de reintegración territorial, como la que hizo en Osetia del Sur y en Crimea. Esto cuestiona directamente las fronteras salidas de los tratados de 1991. Quedó claro en 1991 que Crimea no era rusa y que Osetia del Sur ya no era rusa y también que Ucrania y Bielorrusia ya no eran rusas. Putin ha pasado por encima de estos acuerdos del 91. Pero también lo ha hecho la Unión Europea, que prometió no extenderse hacia el este y se extendió, y prometió no incorporarse en masa a la OTAN y lo hizo. O sea, la Unión Europea, por una parte, Rusia había prometido no volver a ser Unión Soviética, no volver a tener a Crimea, a Osetia del Sur, ni a Bielorrusia, ni a Ucrania. Pero la Unión Europea también había convenido con Rusia en el 91 no invitar a la Unión Europea a los 6 países que fueron satélites de Rusia. Polonia, que es de la Unión Europea, había prometido a la Unión Europea que no lo haría. Polonia, Checoslovaquia dividida en dos, República Checa y Eslovaquia, ¿no? Una división sin guerra. Hungría, Rumanía, Alemania Oriental, que se reunificó con la del oeste, y Bulgaria. Todos estos países fueron invitados a participar en la Unión Europea cuando se le había dicho a Putin que la Unión Europea no los invitaría, y todos se metieron en la Unión Europea. Déjame pensar, ¿Polonia está en la Unión Europea? Sí. ¿Alemania Oriental está en la Unión Europea? Sí, y reunificada con Alemania, con la Alemania Occidental. ¿Rumanía y Bulgaria están en la Unión Europea? Sí. Checoslovaquia convertida en República Checa y Eslovaquia, también. Me falta uno por ahí. Hungría, también. Todos se los tragó la Unión Europea. Había prometido no hacerlo. Y la OTAN al mismo tiempo les pidió entrar a la OTAN. Y también lo hicieron. Aquí el incumplimiento es doble. Incumple la Unión Europea
porque se extiende hacia el este y además hace lobby para que esos países nuevos de la Unión Europea pertenezcan a la OTAN e incumple Putin, Rusia, al tener un gobierno títere en Bielorrusia, al invadir Ucrania y a ocupar Crimea y Osetia del Sur. Bueno, es decir, tanto la Unión Europea como Rusia violaron todos los tratados que firmaron en 1991. Cosa que no se dice porque en los medios de comunicación a los que yo tengo acceso y a los que ustedes que me oyen tienen acceso, no hablan del incumplimiento de la Unión Europea y del incumplimiento de la OTAN. Hablan solo del incumplimiento de Rusia y incumplió primero la Unión Europea. Incumplió primero la Unión Europea en el 2005. En el 2005 invitó a todos los países de Centro, Europa y Europa del Este a pertenecer a la Unión Europea. Y a Alemania la adelantó. Se metió antes todavía. O sea, Alemania ya estaba en la Unión Europea, pero se reunificó antes de 2005, ¿no? Bueno, la primera que incumplió fue la Unión Europea. Era absurdo pensar que Rusia no iba a mover ficha, ¿no? Ahora, esto no lo van a oír en un telediario, en un noticiero de Occidente, pero la primera que incumplió fue la Unión Europea. Bueno, ahora, en los primeros años tras la caída del comunismo, Yeltsin trató de impulsar la incorporación plena de Rusia al mundo occidental. O sea, Yeltsin quería que Rusia fuera parte de Occidente y yo también lo quería y lo quiero. Y lo sigo queriendo y lo seguiré queriendo porque Putin es el presidente de Rusia hoy. No lo va a ser infinitamente porque la vida se acaba en algún momento. Putin es más viejo que yo, moriré yo antes que Putin o Putin antes que yo, no lo sé. Pero cuando ya no haya un Putin en Rusia, yo tengo la esperanza, esté yo o no en este mundo, de que Rusia se convierta en un país occidental, porque lo es, porque la cultura rusa es occidental. El teatro ruso es teatro europeo. La música culta rusa, Tchaikovsky, es música europea. Es música culta europea. La literatura rusa, Dostoyevsky, Tolstoy, es literatura europea. Rusia es Europa, por Dios. Y tiene que estar en Europa. Imagínense un mundo occidental con dos potencias, Estados Unidos y Rusia. Y por eso Trump conversa con Putin. Porque en el fondo Trump también sabe que hay que arrastrar a Putin a nuestro bando y dejar a China aparte. Y eso es fundamental. Bueno, Yeltsin trató de impulsar la incorporación plena de Rusia al mundo occidental e hizo bien. Pero a lo largo de la década de los 90 se fue extendiendo un desencanto y abriendo paso la convicción de que Rusia debía recuperar el gran papel de potencia perdido tras la desmembración de la Unión Soviética, de la que comenzó a culparse Occidente. O sea, en los años 90 empiezan a culpar a Occidente de la desmembración de la Unión Soviética. Occidente militarmente y políticamente no tuvo nada que ver. La Unión Soviética implosiona porque pierde la carrera tecnológica. Y básicamente implosiona porque no tiene acceso al semiconductor. El semiconductor, o sea que esa ruptura, esa desintegración de la Unión Soviética, tiene que ver
con la tecnología, con la ciencia y no con la política. Cuando se inventa el semiconductor por parte de Japón, podemos por primera vez fabricar cosas pequeñas. Comienza la nanotecnología. Estaba yo todavía estudiando ingeniería cuando se inventa el semiconductor, que hace posible que haya computadoras personales y cada vez más pequeñas. Esta es una computadora, lo llamamos teléfono móvil, lo llamamos celular. Esto es una computadora y las hay más pequeñas y delgadas, ¿no? Eso no existe sin los semiconductores. Las televisiones planas no existirían sin los semiconductores. Los MP3 chiquititos, las tarjetas de memoria SD, micro SD, donde caben, bueno, una cantidad de información impresionante, ¿no? Para lo pequeñas que son, etcétera, etcétera. Eso sin los semiconductores es imposible. Rusia pierde la carrera tecnológica. Sus televisores son una cosa de la era de los picapiedra. Sus coches, sus carros son una cosa, bueno, que para ustedes han intentado conducir un Lada, es que la palanca de cambios, yo no sé qué fuerza hay que tener para mover eso. Yo nunca lo he podido mover. Las radios rusas eran gigantescas, porque los televisores eran gigantescos, pero eso perjudicaba sobre todo a que Rusia no tenía ordenadores o computadoras personales, teléfonos móviles, y eso la hizo también atrasarse en la carrera espacial en la que comenzó primero, pero pues después decayó sin los semiconductores. Lo único que le quedaba a la Unión Soviética era desintegrarse. Ahora, como la historia no la escriben ingenieros ni científicos, sino una cuerda de imbéciles, nunca hablan de eso. Pero la Unión Soviética se desintegra porque no tiene acceso a los semiconductores. Había espionaje industrial, pero por más que espiaron, no pudieron encontrar la forma de apoderarse de ese invento occidental. La Unión Soviética cae porque pierde la carrera tecnológica, no porque Occidente la hace caer. A Occidente le daba igual si ellos querían seguir allí sin televisores planos, sin memorias pequeñitas, ¿no? Y es que la nanotecnología está en todo, en los aparatos de médicos, en todo. Bueno. De todos modos, la gente y algunos analistas políticos que no saben sumar, porque la gente que estudia historia generalmente no sabe sumar. Como diría Cayetana Álvarez de Toledo la Marquesa, es ese tipo de gente que dice que 2 más 2 son 4. Bueno, le echan la culpa a Occidente de la desmembración de la Unión Soviética, cuando ellos mismos quisieron disolverse. Y se desarrolla un nacionalismo inclusivo, es decir, que quería volver a incluir a Rusia, quería volver a meter a Ucrania y a Bielorrusia y más dentro de Rusia, ¿no? Y volver a ser Unión Soviética. O Unión Rusa, pero con esos países de nuevo bajo el control ruso, ¿no? Y también hubo por parte de los rusos una visión nostálgica, ¿no? De la antigua Unión Soviética. Ahora, eso, el deseo de volver a ser una potencia reconocida y temida, ¿no? Ese deseo de los rusos y esa nostalgia de los rusos
fueron el fundamento ideológico del régimen de Putin. Putin agarró esos dos sentimientos del pueblo ruso y los capitalizó. Y privó así a los ultranacionalistas y a los comunistas de la que fue su principal bandera en los años 90. Ahora, la acción de Putin no fue tan mala, porque él incrementó su poder, pero también dejó fuera nacionalistas y comunistas. O sea que lo de Putin no es volver al comunismo, ¿no? Sino volver a ser una potencia. Él ha luchado contra los comunistas. Como presidente de Rusia, ¿no? No cuando era miembro de la KGB. Ahora, la tendencia es de percibir las relaciones internacionales por parte de Putin en términos de confrontación. Y la expansión de la OTAN hacia el este ha sido vista por Putin como una amenaza. Esto no es una paranoia de Putin, es una amenaza para Rusia. El antioccidentalismo de la opinión pública rusa subió de tono a raíz de la intervención de la OTAN en Kosovo en 1999 y se reforzó tras la invasión de Irak en 2003. En 1999 la ONU y la OTAN se aparecen en Serbia, que tenía una provincia de mayoría musulmana llamada Kosovo, y la ONU y la OTAN le dicen a Serbia, con una presencia militar que Serbia no tenía poder. Serbia es un país pequeño, no podía defenderse de las tropas de la OTAN y de las Naciones Unidas. Le dicen a Serbia, Kosovo es a partir de hoy un país independiente. Trazan una frontera, le quitan una provincia enorme a Serbia y hay un referéndum en Europa a ver si los europeos quieren a Kosovo como país independiente o no. Casi todos votaron que sí, que lo querían independiente. España votó que no, pero no porque España no lo quisiera independiente. España también le quería quitar Kosovo a Serbia, porque España también es antiserbia. Toda Europa es antiserbia. Serbia no pertenece a la Unión Europea. Toda Europa es antiserbia. Ahora que venga la OTAN y la ONU que no sirve para nada, a darle la independencia a Kosovo, es algo que yo estaba, subiéndome por las paredes, dándole patadas a todo. Kosovo era una provincia, ahora es un país de mayoría musulmana. Y se dice que los serbios cometieron un genocidio en Kosovo contra los musulmanes. Y hubo un tribunal especial para los crímenes de lesa humanidad en la antigua Yugoslavia, y en ese tribunal pues condenaron a cadena perpetua a todos los patriotas serbios. Y por lo menos 2 de ellos se suicidaron en el juicio, con pastillas de cianuro que tenían ocultas dentro de la garganta, dentro de la cavidad bucal. Yo nunca reconocí ese tribunal especial para los crímenes en la antigua Yugoslavia. Europa, ahora tenemos un paísito llamado Kosovo, lleno de musulmanes, cuando los musulmanes no son de allí y le habían robado ese territorio a Serbia. Y no creo que un país casi 100% musulmán sea lo que le conviene a Europa. Kosovo todavía no pertenece a la Unión Europea y por mí no pertenecerá nunca. Yo soy partidaria de que Kosovo vuelva a ser parte de Serbia. Y si a los si a los musulmanes de Kosovo no les gustan los católicos serbios, pues mire, se pueden ir a Turquía, que quiere entrar a la Unión Europea. Se pueden ir a Turquía o a donde quieran, a Chechenia. España hipócritamente
dijo que estaba en contra de la secesión de Kosovo, porque no quería que eso fuera un precedente para que Cataluña se separara de España. Pero España, por supuesto, que siempre está en estas guerras y en estos conflictos de parte de los musulmanes, ¿no? Esa España católica, que mucha juventud española dice, este es un país terriblemente católico, ¿no? Y terriblemente islámico. Toda Europa. Solo que algunos no son católicos, sino protestantes, ortodoxos, pero bueno, cristianos y musulmanes. Bueno, Putin se arrechó con el robo de la provincia de Kosovo a Serbia, yo también. Eso fue en el 99, ¿no? Bueno, la voluntad, por eso es que yo he apoyado muchas veces a Putin. Me gustaría conocer a Putin. A pesar de todo y de lo que está pasando en Ucrania, que ya me parece demasiado ya, a mí me gusta Putin. Bueno, últimamente no tanto, porque realmente ya no está dejando nada en pie en Ucrania, está bombardeando sobre lo que ya bombardeó 3 o 4 veces. Bueno, pero bueno, la voluntad rusa de hacer valer su poder más allá de sus fronteras se manifestó en la intervención contra Georgia en el 2008. La República de Georgia, con escasos 5 millones de habitantes, se encuentra al sur del Cáucaso, más allá de la frontera convencional de Europa, pero es de tradición cristiana, Georgia. En el 91 optó por separarse de la Unión Soviética, con la propuesta de Yeltsin, ¿no? Pero pronto surgieron enfrentamientos étnicos dentro de la misma Georgia. Eso pasó también en Ucrania y ha sido el motivo por el cual Rusia en un primer momento la invadió. Tras duros combates, las regiones de Osetia del Sur y Abjasia, fronterizas con Rusia, adquirieron una independencia en los primeros años 90. Los acuerdos de alto el fuego en ambas regiones estipularon el despliegue en ellas de fuerzas de paz rusas. Evidentemente, si hay un país que fue provincia rusa y en ese país están matando rusos, pues me parece una actitud patriótica de parte de Putin ir a salvarlos. Bueno, Rusia aspiraba a seguir ejerciendo una influencia determinante en el Cáucaso y dio un gran apoyo a las repúblicas secesionistas, aunque no reconoció oficialmente su independencia. Las relaciones entre Rusia y Georgia se deterioraron tras la llamada Revolución Rosa del 2003, en la que manifestaciones masivas en protesta por un fraude electoral forzaron la dimisión del entonces presidente de Georgia, Eduard Shevardnadze. Ya voy a pronunciar de nuevo el apellido. Eduard Shevardnadze. Este es un nombre que sonó mucho en los noticieros durante años. Eduard Shevardnadze. Bueno, que había sido ministro soviético de Asuntos Exteriores con Gorbachev. Como ustedes ven, en estas repúblicas independientes había mucha gente que había tenido cargos en la Unión Soviética, porque es que pertenecían a la Unión Soviética. El nuevo presidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, electo en 2004, adoptó una política encaminada a librarse de la hegemonía rusa, a lograr el apoyo de Occidente, especialmente de los Estados Unidos,
y a recuperar gradualmente el control de las regiones secesionistas, es decir, Osetia del Sur y Abjasia. Ello implicaba el cierre de las bases militares rusas en Georgia, que databan de la época soviética, y el ingreso del país a la OTAN, que fue apoyado por los Estados Unidos. Pero en el 2007, los rusos evacuaron su última base militar en Georgia. Pero en abril de 2008 la OTAN acordó no aceptar de momento el ingreso de Georgia, seguramente presionada por Putin. Hubiese sido un problema. Georgia no pertenece a la OTAN ni a la Unión Europea hoy día, ¿no? ¿Por qué? O sea, por la reticencia de Putin, y también porque algunos estados europeos eran reticentes a que Georgia perteneciera a la Unión Europea. Primero, porque estuviera irritado a Moscú y no quería problemas en la Unión Europea con Moscú. Y en segundo lugar, porque la economía de Georgia no daba la talla para entrar a la Unión Europea todavía. Es decir, hay requisitos macroeconómicos para entrar a la Unión Europea. No es tan fácil. En ese contexto, agosto del 2008, las Fuerzas Armadas de Georgia intervinieron en Osetia del Sur para poner fin a la secesión. La respuesta rusa fue una inmediata ofensiva militar. Tras 4 días de combate, las tropas de Georgia habían sido derrotadas y las columnas rusas habían penetrado más allá de los límites de Osetia del Sur. Por mediación del presidente francés Sarkozy, que ejercía por entonces la presidencia de la Unión Europea, ambas partes firmaron un acuerdo de paz, Rusia y Georgia. Días después, Rusia reconoció la independencia de ambos territorios. La oposición de Putin a que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al que pertenece Rusia, adoptara sanciones contra el régimen de Bashar al-Assad en Siria, también fueron controvertidas, ¿no? Fue controvertida esta oposición de Putin, ¿no? Pero yo tampoco quería que hubiera sanciones contra el régimen de Bashar al-Assad en Siria. Yo me opuse a la guerra de Siria, hecha por Obama, porque Bashar al-Assad podía ser un dictador malísimo, pero él vivía metido en Europa y lo recibían con todos los honores. Pero lo más importante era que Bashar al-Assad combatía al Estado Islámico, combatía a los radicales islamistas. Y yo, de un presidente que combata al Estado Islámico, sea ISIS, sea Al-Qaeda, sea lo que sea, yo lo apoyo. Bueno, a partir de 2015 el apoyo de Putin al régimen de Bashar al-Assad se incrementó definitivamente con el envío de tropas rusas, porque Estados Unidos había enviado de todo en contra de al-Assad, a los rebeldes. Especialmente poder aéreo ruso sobre Siria, lo que permitió a las tropas gubernamentales de Bashar al-Assad ir liquidando focos de la fragmentada oposición, incluyendo la presencia en territorio sirio del autoproclamado Estado Islámico, el ISIS. Recuerdo perfectamente los bombardeos rusos sobre los campamentos del ISIS. El apoyo decidido y sostenido de Rusia contrasta con el dubitativo papel desempeñado por los Estados Unidos en la crisis. Yo diría no por los Estados Unidos, por el desgraciado de Obama. Lo que proyecta una imagen de Putin de estadista sólido, socio confiable y referente internacional. Al fin y al cabo, ¿cómo se llama Obama? Barack Obama, Barack Hussein Obama. El mantenimiento de ese estatus de estadista sólido, de referente internacional, por parte de Putin, explica la estrategia frentista sostenida por Rusia en la crisis de Venezuela, es decir, el apoyo de Rusia a Venezuela.
o la oscura participación en el hackeo informático y desvelación de secretos en connivencia con Wikileaks de los departamentos de Estado y Defensa de los Estados Unidos, aunque esto no está probado que Rusia intervino, ¿no? Y su activa participación en la campaña electoral presidencial contribuyendo al triunfo de Donald Trump. Estamos hablando de la primera vez que Donald Trump gana las elecciones. Y es que Putin y Trump son aliados, porque son occidentales los dos. Punto. Lamentablemente esto no lo entiende demasiada gente. Bueno, ¿hay riesgo de que las repúblicas bálticas, Estonia, Lituania, Letonia, vuelvan a ser rusas? No, porque ya pertenecen a la Unión Europea. Sería muy problemático para Rusia intentar conquistarlas. Ahora, han sido las repúblicas occidentales de Bielorrusia y Ucrania las que han sido objeto de agresivas políticas de acercamiento por parte de Putin. En el caso de Bielorrusia, Putin es el padrino del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Lukashenko Bielorrusia es independiente. Supuestamente es una república independiente, pero todo el mundo sabe que Lukashenko es aliado de Putin, ¿no? Y algunos dicen que es una marioneta de Putin, ¿no? Y gobierna Bielorrusia nada menos que desde 1994. Tiene 32 años Lukashenko gobernando Bielorrusia y en 32 años siempre gana las elecciones. ¿Ustedes qué piensan? A mí no me molesta. Es decir, yo sé a favor de lo que yo estoy y de lo que no estoy. Si un fraude electoral me conviene porque el que gana es con quien yo comparto ideología y otras cosas, no me importa. Y es que yo desde chiquita decía, pero bueno, yo no creo en las elecciones, yo no creo en la democracia. Las elecciones donde vota todo el mundo, todos los votos valen lo mismo. ¿Qué ha hecho esa democracia moderna tan diferente de la ateniense, de la antigua democracia griega, donde todo el mundo vota y elige asesinos que terminan siendo presidentes, como el caso de Hugo Chávez, de Maduro, de Claudia Sheinbaum, de Andrés Manuel López Obrador, de Lula, de la Kirchner, de Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, de los demócratas norteamericanos, de Biden, que no ganó, se robó las elecciones. Tiene que haber otro método para elegir presidente, ¿no? A mí el sufragio universal no creo en él. Desde que nací, no creo. No me gusta. Y tengo graves objeciones en contra de la democracia moderna. La llamo moderna para diferenciarla de la griega. Bueno, Lukashenko está ganando elecciones desde hace 34 años. 34 años en el poder en Bielorrusia. Y por supuesto que las ha ganado. Aquí dice, bueno, ha tenido apoyo ruso de propaganda y tal. Bueno, ¿cuál es el problema? Ahora, esto ha permitido el establecimiento de un modelo de creciente vinculación entre Bielorrusia y Rusia, ¿no? Aunque formalmente Bielorrusia mantiene la soberanía de una joven república. O sea, es una república independiente sobre el papel, ¿no? Ahora, también ha eliminado la Unión Europea los canales de noticias y las webs de Bielorrusia.
No estoy de acuerdo. Eso va contra la libertad de información. Lo mismo digo de Russia Today y las web de noticias rusas. Bueno, más dramática ha sido la relación con Ucrania. Putin pretendió replicar el modelo de Bielorrusia en Ucrania, utilizando la figura de Víktor Yanukovych, presidente del gobierno en 3 periodos del gobierno de Ucrania, ¿no? Presidente de gobierno y luego presidente de Ucrania de 2010 a 2014, porque Ucrania tiene un presidente de gobierno y un presidente del país. Esos 2 cargos pueden ser ocupados por personas distintas, ¿no? 3 periodos fue Yanukovych presidente del gobierno y durante un periodo presidente de Ucrania, hasta 2014. Pero este giro prorruso que dio Yanukovych fue contestado con movilizaciones de la oposición en Ucrania y un creciente enfrentamiento territorial, que culminó en los acontecimientos del Euromaidan, muy famoso, el Euromaidan, a comienzos de 2014, que supuso el derrocamiento y la huida de Yanukovych. Derrocaron a Yanukovych en Ucrania. Yanukovych huye el 22 de febrero de 2014. Lo derrocaron. ¿Es Ucrania una democracia? Lo era en 2014. Bueno, Yanukovych huye el 22 de febrero de 2014 y pide asilo en Rusia. Y Putin se lo da, pero la respuesta de Putin por haber derrocado a Yanukovych, que no se dice en las noticias actualmente, los ucranianos son unos golpistas, le dieron un golpe de estado a Yanukovych. Rusia se vengó y desató la llamada crisis de Crimea. Las autoridades de la República Autónoma de Crimea, pero que realmente la manejaba Ucrania, anunciaron el 6 de marzo la celebración de un referéndum para conseguir su independencia de Ucrania. Este referéndum se dice que fue planificado por Rusia, ¿no? Y su intención de solicitar su reincorporación a la Federación Rusa de forma inmediata, ¿no? Tropas rusas fueron desplegadas en toda la península de Crimea y las autoridades de la capital, Sebastopol, proclamaban la incorporación a Rusia. El referéndum lo ganó. O sea, el referéndum lo ganaron aquellos que querían pertenecer a Rusia. El referéndum, por lo tanto, fue favorable a la anexión. Y esta anexión a Rusia se institucionalizó el 18 de marzo. Muy pocos países del mundo han reconocido a Crimea como territorio ruso, pero desde 2014 lo es, de hecho. Ahora, paralelamente, hubo 2 regiones orientales de Ucrania. Esto tampoco lo dice la prensa actualmente, la prensa occidental. Entonces, 2 regiones al este de Ucrania, 2 regiones orientales de Ucrania, Donetsk y Luhansk, fronterizas con Rusia, y con una abrumadora mayoría de población rusoparlante, hicieron un camino análogo al de Crimea, y partió de ellas, de Donetsk y Luhansk. Querían ser rusas. Y de esto es de lo primero que se apoderó Putin cuando invadió Ucrania. Pero estaba apoyando a Luhansk y Donetsk, que querían la independencia, que querían ser rusas porque son rusos los habitantes, porque hablan ruso, porque son rusos. Ahora, ¿cómo responde Kiev? Kiev responde con fuerzas militares, comenzando un enfrentamiento con milicias independentistas clandestinamente apoyadas por Moscú. Es decir, milicias de Moscú, supuestamente de Moscú,
se enfrentan al ejército de Kiev, al ejército de Ucrania. Ahora, alcanzaron un alto al fuego a finales de 2014, una taima. Pero estos territorios nunca pudieron ser reintegrados a la soberanía ucraniana. Es decir, desde 2014, Luhansk y Donetsk ya no pertenecen a Ucrania, no los gobernaba Ucrania. Se gobernaban a sí mismos. ¿Por qué no lo dice la prensa occidental? Ellos se fueron solitos de Ucrania. Se fueron solitos. Y eran gobernados por dirigentes locales, no por Kiev. Por eso es que Trump le dice a Zelensky: tienes que entregarle esos territorios a Rusia, porque es que no son de Ucrania. Y Ucrania en esos territorios, antes del 2022, cuando Rusia decide invadirla, Ucrania en esos territorios estaba haciendo masacres. Entonces, la fase más dramática del enfrentamiento entre Moscú y Kiev se desencadenó el 24 de febrero de 2022, hace casi 4 años, cuando Putin anunció el comienzo de una operación militar especial en Donetsk y Luhansk, que en realidad fue una invasión de Ucrania, dicen los medios occidentales, ¿no? Con el propósito, dicen los medios occidentales, de derribar el gobierno de Volodymyr Zelensky. No, el propósito era ayudar a Luhansk y Donetsk a que Ucrania los dejara en paz. Dicen los medios occidentales que Putin quería impedir que Ucrania se siguiera acercando a Europa. Es que Ucrania no cumplía ni cumple los requisitos macroeconómicos para pertenecer a Europa. Lo que sí Putin no quería, y tenía razón, porque en cuanto a la pertenencia a la Unión Europea falta, era que la OTAN le ofrece a Ucrania pertenecer a la OTAN. Y eso no lo podía tolerar Rusia, porque eso es tener los misiles de la OTAN apuntando a Moscú. Y Putin, la OTAN está violando los acuerdos de 1991. O sea, que un país como Ucrania pertenezca a la OTAN viola los derechos de los acuerdos de 1991 entre Rusia, la Unión Europea y la OTAN. Bueno, en este tiempo Rusia empieza a tener dificultades económicas porque la bloquean, ¿no? Y Putin trata de reforzar la legitimidad social de su régimen apostando por una constante histórica del Imperio Ruso, algo que siempre ha hecho el Imperio Ruso: la idealización de los dirigentes que expandieron el territorio. O sea que no va a cesar, va a seguir hasta que tenga toda Ucrania bajo su poder. Bueno, la privilegiada relación con Lukashenko en Bielorrusia no pudo repetirse en Ucrania porque Zelensky no aceptó la tutorización rusa, pues le hubiera convenido. Las defensas ucranianas, reforzadas por las ayudas de material bélico occidental, son las que hacen que Ucrania no haya caído, ¿no? El objetivo estratégico más ambicioso de Rusia, que es detener la expansión de la OTAN hacia el este, no solo no se consiguió, sino que se aceleró. Bueno, se aceleró con la entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN, pero no Ucrania, ¿no? Ahora, Suecia y Finlandia habían sido dos países históricamente neutrales, ¿no?
y no querían pertenecer a la OTAN ni a ninguna organización militar, digamos, supranacional. Pero se asustaron y en 2023 Suecia y Finlandia, por cierto, dirigidos ambas por mujeres, tienen presidentas mujer ambos países, ingresan a la OTAN. Bueno, la popularidad de Putin debe mucho al crecimiento económico sostenido que se produjo durante sus dos primeros mandatos presidenciales. Tras la crisis de 1998, que provocó una importante caída del PIB, del Producto Interior Bruto, la economía se recuperó con rapidez y desde el 1999 a 2007 el Producto Interno Bruto creció a una tasa media anual del 7% en Rusia. El principal estímulo para este desarrollo provino de la empresa privada, pero la estabilidad política lograda por Putin creó también un entorno favorable y en términos generales la política macroeconómica ha sido acertada. El alza del precio del petróleo en el mercado mundial ha favorecido también a Rusia y esto indica, sin embargo, que la economía rusa está insuficientemente diversificada, vive de la energía sobre todo, ¿no? La recesión económica internacional que se inició en el 2008 con la crisis financiera tuvo una repercusión inmediata en Rusia, cuyo Producto Interno Bruto tuvo una fuerte caída en 2009. Dmitry Medvedev, que era el presidente en ese momento, con Putin como primer ministro, anunció reformas estructurales en la economía que nunca llegó a concretar. Además de una decidida lucha contra la corrupción, que en realidad fue instrumentalizada para reforzar el poder centralizado del Kremlin y a un enriquecido entorno oligárquico, empresarial que apoya el régimen. Y eso no es una sorpresa para nadie. El descenso del precio de los hidrocarburos desde 2014 y las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea fueron presentadas por los medios de comunicación rusos como un intento de desestabilizar Rusia y frenar su crecimiento. Bueno, y es eso también, ¿no? Incidieron estas sanciones en una recesión bianual, una caída del 2,8% del PIB en 2015 y del 0,2% del PIB en 2016, antes de la invasión a Ucrania. Ya estaban sancionando a Rusia, que fue superada a continuación por un crecimiento del 1,5% en 2017 y 1,9% en el 2018. Rusia presenta una natalidad muy baja, un fenómeno que es común a toda Europa y una mediocre esperanza de vida, que resulta insólita en un país desarrollado. Aunque tanto la natalidad como la esperanza de vida se recuperaron algo a comienzos del siglo XXI, las proyecciones indican que el descenso de la población va a continuar en Europa y en Rusia. La esperanza media de vida masculina es particularmente baja en Rusia, debido sobre todo a la incidencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, entre ellas el alcohol, el vodka, como las cardiovasculares y las respiratorias. Digo, entre el estilo de vida y el vodka, ¿no? Además de contar con un sistema sanitario que no llega a los estándares de Occidente, los rusos beben y beben mucho, fuman y fuman mucho, no hacen ejercicio y muestran un cierto fatalismo, ¿no?, que se percibe en la literatura rusa, por cierto, ¿no? Yo considero que este fatalismo es una característica del pueblo ruso, ¿no?, que los hace despreocuparse de medidas tan básicas como el uso del cinturón de seguridad. Yo también lo detesto. La inmigración es reducida porque los trabajadores extranjeros no son bienvenidos en Rusia. En Rusia hay una fuerte tendencia xenófoba. Además, los rusos tampoco son bienvenidos en la Unión Europea.
Y lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, ¿no? Yo siempre he estado en contra de todas las trabas que le ponían a los rusos para vivir en Europa, en el resto de Europa, porque Rusia es Europa. La magnitud de la corrupción en los años 90 fue uno de los peores problemas de la nueva Rusia. Y los medios de comunicación no cesaron de denunciarla, ¿no? Tanto los rusos como los internacionales. Cuando Putin llegó a la presidencia, anunció que iba a atajar la corrupción. Las medidas más espectaculares fueron dirigidas contra algunos de los más destacados oligarcas que surgieron en la era de Yeltsin, cuyas fortunas tenían orígenes dudosos. Algunos de ellos se exiliaron cuando se los empezó a investigar. Pero hubo uno, Mikhail Khodorkovsky, presidente de la gran compañía petrolera Yukos, y quizá el hombre más rico de Rusia, que fue detenido y condenado a 9 años de prisión en 2005 por fraude y evasión fiscal. Se dice que Putin realmente lo dejó que lo condenaran porque era un enemigo personal de él, ¿no? Porque hay otros que también han evadido impuestos, también han cometido fraude y no han ido presos, ni siquiera han sido juzgados, ¿no? Bueno, por lo tanto se piensa que se castigó a Khodorkovsky sobre todo por su oposición política a Putin. La corrupción sigue estando muy extendida en Rusia hoy en día, bueno, hasta el 2022. Suponemos que sigue así, porque como no hay noticias, y la mayoría de los rusos no perciben que el soborno sea un delito, les parece normal, pero en Venezuela también es así, y lo era en la Cuarta República. Los jueces rusos gozan de escasa independencia. ¿Les recuerdo a Venezuela? Y en Rusia ha habido asesinato de personajes incómodos para Putin. Nombremos algunos de ellos: Golovlyov, Svetkov, Yushchenko, Shekoshin, Klebnikov, Kozlov o Estemirova. Esos son algunos de los políticos asesinados en Rusia en la era Putin. Es raro, tantos, ¿no? Ahora, los casos que más escándalo internacional provocaron fueron los asesinatos en 2006 de la periodista, que ya lo dije, Ana Politkovskaya, ¿no? Y de Alexander Litvinenko, al que envenenaron, ¿no? Que murió en un hospital de Londres, ¿no? Alexander Litvinenko era un antiguo miembro de la KGB que se exilió en Gran Bretaña y que había sido acusado de graves crímenes por sus antiguos colegas de la KGB, pero al parecer era un enemigo de Putin también, ¿no? Su muerte se debió a haber ingerido o respirado una sustancia radiactiva que todavía hoy en día se está investigando cómo esa sustancia radioactiva le llegó a él, ¿no? Porque le llegó, o sea, él se contaminó con esta sustancia radioactiva en 2006 y viviendo en Londres. Ahora, él tuvo una visita rara en Londres, la de 2 rusos, que después volvieron a Moscú y se cree que ellos, de alguna forma, los sometieron a radiación. Esto está en investigación. Bueno, conclusión. Rusia ha experimentado durante las últimas décadas una espectacular transformación política, económica y social. Pero ello no supone una asimilación a los modelos occidentales. Persiste el autoritarismo, la economía está poco diversificada,
la corrupción es mayor que en el resto de Occidente, y aunque la Guerra Fría desapareció, la política exterior sigue marcada no solo por la nostalgia del poderío soviético, sino por la propia herencia imperial rusa, de la Rusia de los zares. Y de Ucrania no quiero hablar, ¿no? Pero bueno, por ahora la campaña militar de invasión sobre Ucrania no ha tenido el éxito previsto, pero yo no la considero fracasada. Es que no estaba previsto tampoco que la Unión Europea y Estados Unidos enviasen tantas armas a Ucrania, ¿no? Y bueno, esto es el video sobre Putin. Ahora, para saber si vieron este video completo, respondan a la pregunta: ¿quieren un video sobre la China? O dos, que es el otro gigante. Porque Rusia está en Venezuela, ¿no? Y la China también. ¿O solo quieren videos escandalosos? Para videos escandalosos, Lara Farías. Para videos aburridos, David Placer. Nos vemos.